Los invitamos a sentarse, que vamos a partir. Ya, parta nomás. A continuación, les presentaremos una interesante experiencia llevada a cabo por Fundación Chile, un modelo de recambio de ampolletas tradicionales por ampolletas LED, que tuvo grandes impactos a nivel país. Dejamos con ustedes a Marcos Kulka, gerente general de Fundación Chile, para que nos cuente más. Hola, ¿cómo están? Acá yo tengo una presentación, pero acá están como todos los conversos, entonces vamos a ver si es ad hoc lo que traigo y si no me dicen que adelante nomás. Bueno, para contarles un poco desde la Fundación Chile, cuando uno mira desde el punto de vista, y como digo, los conversos en el planeta en el que estamos y los desafíos que tenemos como planeta, y si seguimos consumiendo en términos lineales, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, esto de producir, consumir y desechar, la verdad que nos lleva a tener un planeta que nos alcanza solamente hasta agosto de cada año. O sea, el planeta no alcanza a regenerarse dado el consumo que necesitamos. Por lo tanto, estamos en un problema. Ese es como uno de los problemas importantes. Después hay otras cifras que hemos estado viendo y uno dice, bueno, en términos, por ejemplo, del consumo de cemento, y ve lo que consumió China entre el 2011 y el 2013, y es más cemento que el que consumió Estados Unidos en todo el siglo XX. Entonces, de eso estamos hablando en términos de patrón de consumo. Y después hay un gráfico que es bien revelador, que habla cómo los países llegaron al desarrollo, llegaron a tener cierto nivel en el índice de desarrollo humano o cierto nivel de ingreso per cápita, y vieron cuántas hectáreas por persona utilizaron para llegar a eso. Esas hectáreas que lograron producir alimentos, energía, y Estados Unidos utilizó 8 hectáreas para llegar a un nivel de desarrollo como el que tiene hoy día. Otros países fueron aprendiendo en el camino, como Japón, que utilizó un poco menos de 5 hectáreas, pero hoy día, dado los límites del planeta, los países emergentes como el nuestro u otros solamente van a poder hacerlo con 2 hectáreas. Y eso implica que tenemos que cambiar el tipo del patrón de consumo que tenemos y los distintos modelos. Entonces, uno dice, bueno, viene una desesperanza porque vemos en el planeta que estamos con todos los límites sobrepasados y cómo lo vamos a hacer, pero por otro lado decimos, bueno, hay desarrollo tecnológico tremendo, la cuarta revolución industrial, hay una economía hoy día instalada colaborativa que nos permiten nuevos modelos y que nos dan esperanza a que sí podamos resolver parte de estos desafíos que nos plantea el planeta. Entonces, haciendo un zoom, llegamos a la energía y llegamos a lo que estamos hoy día convocados acá. ¿Por qué la energía pasa a ser tan clave? Obviamente todos los que están acá lo entienden. Y una vez que uno dice, bueno, energía, la pregunta es ¿por qué eficiencia energética que nos tiene reunidos acá? Reunidos en un programa global que viene desde Naciones Unidas, ONU Ambiente, relaciones con el Ministerio de Energía, relaciones con el Ministerio de Medio Ambiente, con la SEC, financiado por GIEF, que nos sitúa hoy día en este lugar. Y eficiencia energética pasa a ser clave, que también lo hemos escuchado durante el día, porque casi la mitad de la eficiencia energética en términos del ahorro que se puede generar nos responden al efecto de bajar la emisión de CO2. O sea, solamente por energías renovables no convencionales nos quedaríamos cortos y estaríamos de todas maneras sobrepasando, bueno, más de los 2 grados por el calentamiento global y todo lo que hemos superado en biodiversidad. Entonces, llegando a la eficiencia energética nos damos cuenta que además las curvas de abatimiento, o sea, cuando uno dice en términos de costo-efectividad, son quizás lejos las más eficientes antes de empezar a pensar en otro tipo de iniciativa. Por lo tanto, de nuevo, la eficiencia energética pasa a ser tan crítico como unidad de intervención para lo que yo estaba contándoles. Y no solamente desde sacrificar
productividad al revés. La eficiencia energética con los desarrollos tecnológicos nos hacen que podamos aumentar la productividad, ser más competitivos e incluso mejorar nuestra calidad de vida. Por lo tanto, no solamente nos resuelven los límites que yo les contaba del planeta, sino que además nos hacen ser más productivos, más competitivos y tener una mejor calidad de vida. Y la forma de cómo este programa o esta iniciativa lo lleva a cabo es con 3 componentes que ustedes han estado viendo durante el día, componentes que tienen que ver con los ámbitos legales, en términos de certificaciones, en términos de definiciones mínimas o estándares mínimos de eficiencia que tienen que tener los productos. Lo vemos con el ámbito del reciclaje, donde la ley REP pasa a ser clave, y además con lo que es, yo creo, lo más crítico, que es el ámbito cultural. Cómo llevamos a la ciudadanía a que cambie su comportamiento, y para eso campañas como las que se han estado haciendo son muy importantes, y es lo que les vamos a contar en este panel. Campañas que lograron cambiar la luminaria, 1,5 millones, ya lo hemos comentado durante el día, 1,5 millones de luminarias se cambió, pero hay algo que incluso es más estructural, que se logró bajar los precios de los LED en un 75%, y eso habilita a una cantidad de gente a poder tener acceso a este tipo de eficiencia energética en los hogares, que obviamente además combate parte de la pobreza, porque veíamos que las luminarias son un 42% del consumo en los hogares. Entonces, de eso estamos hablando y por eso es tan relevante. Esto además se hizo en lugares que son importantes como hospitales, en colegios que son colegios además vulnerables. Ahí hay un colegio que incluso hay casi situaciones románticas. Al Instituto Nacional le cambiamos la luminaria y pasó a tener el orgullo que tiene ese colegio porque podía hacer los torneos y los campeonatos deportivos en su gimnasio que antes no lo podía hacer. O sea, hasta cosas tan emblemáticas como esa. Si vemos lo que viene en términos de la incorporación de gente en los países emergentes, en términos de clase media, y lo vemos con otro tipo de appliances, con otro tipo de electrodomésticos, el que viene son los refrigeradores. Así como hablábamos de luminaria, que es un 42%, los refrigeradores es un 26% del consumo. Y si uno proyecta esto a 15 años, estamos hablando que se van a incorporar más de 500 millones de refrigeradores. Y si piensan qué significa eso, bueno, hay que tomar medidas de que vamos a hacer, porque la tecnología nos permite, de tener refrigeradores mucho más eficientes que los que tenemos actualmente. De hecho, ahí cuando veíamos los etiquetados, de lo cual nosotros también fuimos parte, partíamos con A, B, C, D, hoy día con A+, más. O sea, vamos a llegar a tener que generar nuevos etiquetados, pero además ver cómo reciclamos parte de los refrigeradores que vamos a ir cambiando. Y eso es parte de la nueva campaña que viene a futuro para cambiar los refrigeradores. Bueno, sin más, lo que viene ahora es un video que les cuenta un poco lo que yo les he estado contando acá, de esas campañas que hicimos para cambiar la luminaria en los distintos lugares que lo hicimos y los resultados que se obtuvo en esta campaña. Y después del video, lo que tenemos en un formato TED, eso quiere decir que son charlas relativamente focalizadas que nos van a contar qué se ha hecho en términos de con los MEPs, con las legislaciones, certificaciones o la incorporación de los devices. Así que muchas gracias nuevamente en nombre de Fundación Chile y de todos nuestros socios por estar acá y los dejo con el video que muestra la iniciativa a la cual yo me he referido. Muchas gracias. Chile cuadruplicó su consumo energético y duplicó sus emisiones de CO2 durante los últimos 10 años, superando a países de la OCDE en consumo per cápita. El mundo necesita un cambio, y Chile también. Es por eso que el año 2015 el país se compromete con la iniciativa Suma Buena Energía, que busca acelerar el recambio e iluminación LED a través de su campaña Cambia el Foco, para alcanzar las metas de disminuir un 42% el consumo residencial al año 2030. Para movilizar a la ciudadanía y movilizar al mercado, nos pusimos manos a la obra. Fuimos pioneros en impulsar modelos de venta en distintas comunas del país.
logrando una cobertura nacional. Nos unimos a importantes socios, inspirando a otros actores del mercado a sumarse con buena energía a este esfuerzo país. Disminución de un 75% del valor del precio del mercado de las LED, lo que significa que ahora puedes comprar 4 nuevas ampolletas al mismo valor, logrando una disminución de 16 kilos de CO2. Cambia el foco. Pero esto no fue todo. Buscamos inspirar a todo el país con un mensaje: que cada uno sume buena energía. Llevamos esta campaña al corazón de nuestras ciudades. Llegamos a más de 150 centros educacionales. Incentivando con buena energía el deporte, la salud y calidad de vida, impulsando una ciudadanía empoderada. Y no solo movimos a los chilenos. La única manera de lograr un cambio profundo y verdadero en el tema energético es que cada uno haga su parte. Los argentinos también tenemos que hacer nuestra parte. Así como nuestros hermanos chilenos y uruguayos. Si quieren hacer la prueba de cuánto se puede ahorrar, ingresen a www.argentina.gov.ar/cambiar foco. Gracias a la colaboración de muchos, hemos iluminado un futuro eficiente. Nuestra meta fue superada en un 150%, logrando entregar más de 1.500.000 ampolletas vendidas recambiadas, lo que significa una disminución de 10.164 toneladas de CO2 anuales, lo que equivale a plantar 237.000 árboles adultos. Estos resultados, más políticas públicas que se sumarán a los recambios, van a permitir reducir el consumo energético del país en un 4,8%. Seguiremos trabajando por esta causa. Cambia el refri está por venir. Así seguiremos sumando buena energía. A continuación, hablaremos de etiquetado desde la perspectiva del Ministerio de Energía, una importante guía para empresas y consumidores, que son actores fundamentales para avanzar hacia la eficiencia energética. Para conocer esta importante iniciativa de gobierno, los dejamos con Marcelo Padilla, profesional de División de Energía Sostenible del Ministerio de Energía. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes, esto va a ser un híbrido de presentación, no es TED Talk, pero tampoco es de la otra tipo de charla tradicional, así que les pido su comprensión. Y antes de partir también quería comentar que este video que recién acaban de ver, yo he sido parte de este proyecto prácticamente desde 2013, si es que no me equivoco, cuando me llegó un correo con la idea, y llegar y ver cómo se ha implementado este proyecto, cómo hemos logrado cambiar el mercado y cómo las familias reciben su beneficio es bastante emocionante. Ahí hace sentido trabajar en el sector público, porque efectivamente uno está cambiando la realidad del país. Y tampoco yo le voy a hablar, o sea, MEF y etiquetado es bastante complicado de hablar, sobre todo si es como una charla tipo TED. O sea, yo le pedí ayuda a un amigo humorista y no me dio ningún tipo de entrada porque me dijo que este tema era muy complejo, así que, y todas las tallas las usó en la Teletón, así que voy a tener que usar otra opción. ¿Qué es lo que me interesa compartir con usted hoy día? Es más que nada un tema más teórico. Por favor, me dicen cuando lleve 5 minutos, debo llevar unos 4 ya, ¿o no? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado en el mundo y como ustedes ya han hablado o han escuchado durante toda esta mañana? Ha aumentado el consumo energético, ha aumentado la cantidad de artefactos que uno ocupa en la casa, pero también esto tiene aspectos de índole un poco más social, por ejemplo, con la cantidad de horas que se trabaja en temas hogareños. O sea, hace 60, 70 años atrás, quien hacía las labores del hogar era la mujer, la mamá, la abuela. El hombre se dedicaba a trabajar, ahora afortunadamente se comparten los roles y la cantidad de horas que uno ocupa para estas labores es bastante menor. Y esto
también se explica por la cantidad de artefactos que se han ido incorporando al hogar. Desde el año 1920 hasta el año 2000 ha sido una más que exponencial. Prácticamente acá en Chile también se replica. Y como ustedes pueden ver acá, la cantidad de horas ha ido reduciéndose. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes ocupó esto en su casa? Los más jóvenes, aquí bajo 30, ¿han visto algo de eso? ¿Sí? Ah, ya. Muy bien. La evolución de la ampolleta o de la iluminación en el hogar. Son temas que muchas veces no los pensamos porque son naturales. Pero si uno le da una vuelta, entiende por qué tiene que hacer un buen uso de la energía y también entender cómo esta evolución ha permitido que tengamos productos más eficientes. De hecho, ya está prácticamente en Chile, no se puede utilizar. Y la idea es ir avanzando cada vez más a productos más eficientes con baja de mercado. Televisores. Yo me acuerdo del año 88 teníamos una tele blanco y negro de 14 pulgadas con tubos. Era una tele, máximo 2 por vivienda. Ahora prácticamente hay ¿cuánto? Una tele por habitación, más el comedor, más la cocina, hay gente que tiene el baño. Entonces, tenemos que poner todo este contexto para entender por qué es necesario hacer buen uso de la energía. ¿Cómo ha evolucionado, por ejemplo, el consumo energético de los televisores? Si uno compara los televisores de cátodos con los LED, pasamos para las mismas pulgadas de 65 watts a 15. Entonces, hay avances. El refrigerador. Estamos hablando que Elsa y Anna, bueno, ¿han visto Frozen? ¿Sí? El niño de la película, ¿qué hace? Traslada hielo. ¿Sí o no? Es la forma de refrigerar de esa época. Ahora no. Ahora tenemos afortunadamente uno en la casa, prácticamente en todas las casas tenemos al menos un refrigerador, o dos ya. Y se espera que en los próximos años exista otra evolución que nos permita tener refrigeradores que sean más eficientes con respecto a los que ya tenemos hoy día. Y todo esto que ha permitido, o cómo hemos llegado a tener esto, y además aquí muestro cómo ha ido evolucionando el rendimiento energético en el tiempo, en distintos artefactos. Esto es de 1980 y pareciera que siempre ha sido una evolución a la baja, o sea, mejores rendimientos energéticos, más eficiencia, pero esto no ha sido así. De hecho, en la primera presentación, Gustavo mostró esta parte del gráfico, de aquí hacia acá, mostrando solamente que bajaba el consumo de los refrigeradores, pero eso no fue magia. Antes, cuando partió la tecnología, aumentaba el consumo, aumentaba el volumen y aumentaba el precio. ¿Qué pasó en este año? Con esta 1970 más o menos. ¿Ideas? Crisis energética. Y eso gatilló que se definieran políticas de eficiencia energética. Políticas que han ido dando resultados. Políticas que han ido mostrando cómo ha disminuido el consumo energético, cómo ha ido aumentando el volumen de los diferentes artefactos y cómo ha bajado el precio. Y eso es lo que pasa cuando uno define etiquetados y estándares mínimos de eficiencia energética. ¿Por qué nosotros como programa país del año 2005, 2006, en conjunto con la SEC y la Fundación Chile, definimos este programa como prioritario? Porque a nivel internacional ya existía el marco teórico que nos decía que sin ninguna política la curva de artefactos se mantenía constante. Sin embargo, con etiqueta te permite correr la curva y con un estándar mínimo te corta la cola de los menos eficientes. Hay una anécdota, no sé si Jaime o Paulina se acuerdan de esto, que en abril del 2007 pidieron prórroga para etiquetado de refrigeradores. ¿Se acuerdan o no? Bueno, hay prórroga en todos los productos, así que no es nada nuevo. Se pidió prórroga por 6 meses y la empresa que más, no digamos una de las que más alegaba, pero sí que ponía, que señalaba que no iba a llegar, a las 2 semanas de la prórroga, lanza en la prensa la publicación de que son los primeros en llegar con los artefactos más eficientes y lo demostraban con la etiqueta. Entonces,
Aquí uno va viendo cómo mecanismos que son a veces tan técnicos permiten la evolución del mercado. Pero si uno, además, define estos estándares etiquetados y los suma con prospección tecnológica y productos que demuestran con investigación y desarrollo, podemos ser aún más agresivos, y creo que lo que necesitamos hacer ahora es ser más agresivos en políticas de eficiencia energética para lograr los mecanismos, o sea, para lograr las metas en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Al comienzo, en este gráfico, cuando se definieron las primeras políticas, el tema del cambio climático no era tema. Aquí eran los precios del petróleo, la seguridad energética, pero ahora tenemos algo mucho más complejo, que es una variable que cruza generaciones, que es el cambio climático. Entonces eso también lo tenemos que analizar. ¿Qué ha pasado en Chile? Y aquí estoy ya por cerrar la presentación. Nosotros partimos entre el año 2005 con la preparación de los antecedentes, el año 2006 se pone en marcha el programa etiquetado. Entre 2010 y el 2015 se ha estado consolidando el tema, se comenzó con el desarrollo de los estándares mínimos de eficiencia energética y ahora estamos viendo cómo ir más allá. De hecho, con los primeros productos que se etiquetaron, que fueron las ampolletas y los refrigeradores, tenemos que ver cómo avanzamos. Cambiamos la etiqueta, reescalamos, ponemos más o menos información, es parte de lo que tenemos que estudiar. De hecho, aquí nosotros podemos ver cómo ha sido la evolución de los países en el mundo con respecto al etiquetado. Nosotros partimos en el 2006, Canadá y Estados Unidos partieron la década de los 70. Y en estos años hemos tenido una evolución bastante rápida. Ya llevamos 26 productos etiquetados, lo que nos pone a la vanguardia de América Latina y en realidad a estándares bastante avanzados a nivel mundial. ¿Por qué se eligieron el refrigerador y las ampolletas para empezar? Porque eran los que más consumían electricidad en el año 2004 que se hizo este estudio. La torta ya era más casi el 60% del consumo de una vivienda, se lo lleva el refrigerador con la iluminación. El año 2010 se actualizó este estudio, de hecho ahora lo estamos actualizando nuevamente, para ver por dónde seguir. Entonces, en temas eléctricos, refrigerador, iluminación, televisión, stand-by son los prioritarios. Este ya lo mostraron, ya hablamos de eso, así que para qué voy a repetir lo mismo. Pero, como ustedes ya pueden ver en este gráfico ya hemos cubierto prácticamente más del 80% del consumo, casi el 80% de los artefactos que consumen el 80% en una vivienda, artefactos nuevos. Nos faltaría un par más, como la aspiradora, que se están trabajando protocolo, y la idea es poder etiquetarlo después, pero, y aquí viene la caja de Pandora, es que vamos a seguir, cómo lo vamos a hacer cuando hablamos de gas o electricidad. La electricidad está cubierto, es mucho más sencillo, entre comillas, de trabajar. Pero cuando uno empieza a ver las necesidades de los otros combustibles, nos damos cuenta que los calefactores o el agua caliente sanitaria, si bien está cubierto con el calefón, es más complejo, hay más variables y antes de la última, esta no es la última, pero la idea es, ahora, ¿hemos tenido más resultados? El año 2015 ya se implementaron los MEPs de iluminación, el MEPs el límite que te fija quién puede y no puede ser comercializado en el país. Y el año 2016, no lo digo yo, espero que en esta noticia el Mercurio no haya mentido, pero la demanda eléctrica residencial cerró plana el año 2016, algo sumamente difícil. Si uno hace la proyección, en general se asume que el consumo de los clientes regulados crece en promedio 1,5 puntos por sobre el PIB. El año 2016 fue apenas 0,4%. Y eso, los expertos que fueron consultados lo atribuyen buena parte a los estándares mínimos de eficiencia energética y a los etiquetados. Entonces, ¿hay resultados? Sí hay resultados. Ya, ¿qué ven aquí? ¿Para qué sirven estas cosas? Cuando ustedes van a comprar una estufa, ¿qué necesitan de una estufa? ¿Que caliente? ¿Buena, bonita, barata? ¿Le interesa si tiene emisiones domiciliarias, intradomiciliarias o no? ¿Sí? ¿Le interesa si van a pagar antes o después? ¿La parafina se compra antes, el gas se compra antes, la electricidad se paga después? ¿Es tema? ¿No?
Entonces, por ejemplo, aquí se están abriendo más variables. ¿Se pueden comparar entre ellos estos productos? ¿Es comparable? ¿Por qué? ¿Podemos definir una metodología para tener una etiqueta? Depende. Si hacen lo mismo, ¿qué queremos comparar? Puede ser, ¿ves? Entonces, nosotros queremos abrir esta conversación. Tenemos un par de años por delante para definirlo. Y creo que lo importante es pensar en el beneficio para las familias, para el país y también para el planeta. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. A continuación, escucharemos a Ronnie Hernández, jefe del Departamento de Productos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, quien nos comentará sobre certificación de productos en eficiencia energética. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy parecido a lo que indica Marcelo, mi presentación no es tan conversación, es más bien una presentación, es muy árida la información que tengo que mostrar, así que evidentemente requiero que complementar con lo que está informado acá. Sin embargo, igual tratamos de hacer algo bastante más interactivo que en otras ocasiones para ver efectivamente un efecto significativo. Básicamente, vamos a hablar primero en contexto, generar un mensaje respecto a lo que es eficiencia energética y luego algunas lecciones aprendidas que hemos tenido en el desarrollo e implementación de distintos protocolos y implementación de eficiencia o protocolos de eficiencia en general. Este es el contexto global de cómo se incorporan los productos a la obligatoriedad de certificación. Hacemos una propuesta al organismo, al Ministerio de Energía. El Ministerio emite una resolución donde pone en obligación los productos y en este momento tenemos 356 productos o mercados que son regulados. De estos tenemos que desarrollar los protocolos, estudiar las normativas, ya sea de combustibles o eléctricas, generar instancias de comunicación con los mercados para hacer protocolo y desarrollo, comités técnicos de evaluación de cómo implementar estos productos, tener conversaciones y mucha retroalimentación con los organismos y laboratorios de ensayo para saber cuánto tiempo van a tardar en incorporarse a tener esta información, a tener los equipamientos, a la gente capacitada. Y finalmente, en base a los resultados y al riesgo de cada uno de los productos, ya sea inherentes a su uso y los compromisos que tengamos respecto de cómo avanzar en eficiencia o en seguridad, orientamos los resultados. Y por otro lado tenemos este gráfico que muestra básicamente la cobertura, que es los productos que ingresan al mercado que efectivamente estén certificados, junto con la calidad de los servicios que prestan los organismos de certificación. Y eso se mide en este otro eje. Entonces, evidentemente, apuntamos a llegar al 100% en ambos casos. Y eso es lo que llamamos el valor público que hace la superintendencia en materias de certificación de productos. Bueno, como les mencionaba, 356 tipos de productos, hay más de 9.000 importadores y fabricantes de estos productos. La certificación o los productos certificados alcanza, esto fue el año 2017, 470 millones de productos, unidades de productos. Un 19% son de combustible, un 81% eléctricos. De estos, a diferencia de lo que mencionaba Marcelo, yo tengo 39 productos que tienen, o mercados que tienen eficiencia energética, etiquetado de eficiencia energética, y esto debido a que las cocinas, por ejemplo, que menciona, se consideran como un solo producto, sin embargo, el protocolo considera alrededor de 15 productos, con hornos separados, encimeras y de distintos tipos. Y por eso es que efectivamente son más mercados. Bueno, de estos productos etiquetados, esos son solo los que tienen etiqueta. Tenemos 54 en realidad que tienen obligación de certificar eficiencia energética. Y de esos, 36 millones de unidades corresponden, o sea, de estos 470 millones, 36 millones son productos eficientes. Eso es año 2017. Este es el gráfico, ahí, bueno, en realidad se ve poco, pero ya lo había mencionado. Lo naranjo es iluminación, se lleva la gran cantidad, estamos hablando de 12 millones de productos. Bueno, eso era solo explicativo. Y esta es una de las partes más áridas del sistema de certificación. La gracia de esto es que efectivamente acá tenemos
Voy a contar solo estos dos primeros. El sistema 1 es... el 1 y el 6 son los únicos que se utilizan para la certificación en eficiencia energética. ¿Cuál es la gracia de esto? Que efectivamente el sistema 1 y el 6, ambos tenemos un certificado de aprobación único. Hicimos una modificación hace poco tiempo atrás, de manera de poder reconocer la certificación extranjera y que el sistema 6 se asimilara bastante al 1, que hace que tengamos un mismo sello y no que en cada partida tengamos un sello distinto. Bueno, ambos sistemas funcionan para eficiencia y seguridad. Y la otra gracia es que efectivamente en ambos casos tenemos la participación de un organismo de certificación nacional y cuando tenemos laboratorios de ensayo que puede ser nacional o extranjero. Y en el caso del sistema 6, que es de reconocimiento de certificado extranjero, nos permite eliminar o ahorrar el ensayo de tipo, que es el más costoso, el más largo y que efectivamente es el más caro de desembolsar por parte de los importadores y fabricantes, cuando tienen certificación hecha en otros países en base al mismo estándar. De esa forma, los ensayos también de seguimiento en el sistema 6 se pueden hacer en el extranjero y también en Chile. La gracia de estos sistemas es que permiten que el sello SEC se mantenga en el tiempo. Si es que estamos hablando de la misma fábrica, misma línea de producción y ese tipo de cosas que son restricciones para distintas certificaciones. Hay un mensaje que yo quisiera mencionarles a ustedes de qué es lo que significaba la eficiencia energética, y es el uso de la energía de una manera eficiente, pero siempre que permita contar con el mismo servicio. Esto porque en realidad en un principio se mencionaba que, yo recuerdo que iba a un supermercado que tenía todos los congeladores o los mantenedores fríos apagados, todo lo que era cerveza, productos que efectivamente no se iban a echar a perder si es que no estaban fríos, pero ellos decían, bueno, la marca comprometido con la eficiencia energética del país y apagaba las máquinas. Eso efectivamente no es eficiencia energética, eso ahorraba solamente a la empresa y por lo tanto eso es fundamental, no confundir ahorro con dejar de utilizar los servicios y con el concepto de eficiencia energética. La eficiencia energética es que yo puedo contar con el mismo servicio y que efectivamente tengo un costo menor asociado a este servicio. Varios lo han mencionado, tengo un par de ejemplos de casos reales. Aquí estamos hablando, comparando una lámpara LED de 7 watts con 600 lúmenes con una lámpara incandescente que existía el año antes del 2010 en el mercado de 60 watts y también 600 lúmenes. El servicio es el mismo. Y la gracia es que efectivamente aquí tenemos un costo, este es precio actual, 2.000 pesos vale la LED y 600 pesos costaba, o 500 pesos más o menos costaba la lámpara incandescente en el último tiempo que estuvo en venta. Si nos fijamos, la energía y la potencia, bueno, en este caso estamos haciendo un supuesto que el costo de la energía es 100 pesos y llegamos a que efectivamente el consumo o el costo operativo de cada una es 700 pesos y 6.000 pesos. ¿Qué significa esto? Que al final en 260 horas de uso de una lámpara LED, suponiendo el uso en este caso 1.000 horas, estamos hablando, en general uno lo ocupa 4 horas al día, cada una de ellas, y en 260 horas ya habríamos recuperado la inversión. La diferencia de inversión de 600 a 1.990 pesos. ¿Qué significa esto? Que de los 260 horas en adelante, ya solo estamos ahorrando efectivamente. Entonces, efectivamente hay un ahorro, pero es porque estoy ocupando un servicio eficiente que se traduce finalmente en un ahorro. Del mismo modo, tenemos dos refrigeradores acá. Estos son casos reales. Encontrado hoy, el primero, encontrado hoy en internet, y el segundo, el año 2007, escarbando en una presentación muy antigua, llegamos a encontrar el valor y los datos efectivamente que tenían de energía y consumo. Si nos fijamos, el costo de inversión inicial, 250.000 pesos, costaba el año 2007, ahora vale 400.000 pesos, y con la diferencia que el consumo energético es 34,13 y 64. Esto es clasificado en A actualmente y clasificado en D en ese tiempo. ¿Qué significa esto? Que el costo de operación, en este caso es en un año, es de 40.000 pesos y este 77.000 pesos. Al cabo de 4 años, 15,15, ya recuperamos la inversión de diferencia y de ahí en adelante, que alrededor de 10 años de vida útil de un refrigerador, podríamos tener
solo ahorro de casi 6 años. ¿Qué hemos aprendido? Y aquí, quizás haciendo un poco de sinceridad al respecto, hemos cometido errores también. Como decía Pablo, hay que decir las cosas malas también. Cuando partimos con esto, al principio en los refrigeradores tomamos una decisión que después nos dimos cuenta que quizás no fue la mejor. Tomamos la versión más vigente de la norma recién emitida y como fue uno de los primeros productos, no había capacidad instalada en Chile y por lo tanto, como dijo Marcelo, hubo que hacer prórroga también, digamos, porque de ahí en adelante en general hemos ido haciendo prórrogas. Pero ¿cuál era la principal carencia? No podíamos reconocer ningún certificado extranjero porque nadie había implementado esa norma en el mundo. Nosotros éramos los únicos que lo estábamos pidiendo. Ahí nos dimos cuenta que efectivamente teníamos que tener esta capacidad instalada primero, antes de ser los más vanguardistas al respecto de tomar una normativa internacional. También nos encontramos con otras dificultades. Hay dos tipos de temperatura que dice la norma, 25 grados, 32. En Chile 25 se tomó porque es más cercana a la realidad y no un clima tropical. También nos dimos cuenta que esta norma tenía varios grados de libertad y permitía efectivamente a los organismos de certificación o a los laboratorios de ensayo tomar sus propias decisiones de cómo interpretar algunos aspectos. Para eso nos sirvió haber hecho una intercomparación y habernos fijado que los laboratorios tenían otros criterios evaluando el mismo producto. Ahí nació un procedimiento de ensayo que hizo acotar los grados de libertad que tuvieran los laboratorios y por lo tanto que efectivamente hicieran mediciones comparables entre ellos, que eso es lo que se persigue efectivamente. Otros aprendizajes que tuvimos fue lavavajillas. Nos dimos cuenta que costó mucho que ingresara esto, es más, ocasionó que en el mercado se redujera la cantidad de oferta de modelos por el costo excesivo de la certificación. En Chile no existe laboratorio que vea lavavajillas en eficiencia. ¿Y cuál fue el problema mayor que se detectó? El mercado nacional es muy pequeño, no había una proyección muy grande, es más, disminuimos la cantidad de modelos que existían con la medida de certificar en eficiencia. La capacidad de ensayo existente a nivel internacional es muy baja, ahora es un poco mayor, aún así los precios son muy altos y no permite la incorporación de nuevos y más modelos o variedad de modelos en el mercado. Había que considerar o hay que considerar cuáles son los costos de inversión en infraestructura por parte de los laboratorios para poder hacer estos ensayos en Chile. Chile es un mercado muy pequeño, en este producto en particular es alrededor de 15.000 unidades al año. Entonces esto no se paga por ningún motivo. Otros casos, lavadora de ropa. Aquí tuvimos otras dificultades bien entretenidas también, que nos hizo necesario atrasar, sí, el etiquetado. ¿Por qué? Porque en realidad teníamos que definir parámetros técnicos propios de Chile. Agua dura, los voltajes distintos. Y lo otro es que en la declaración por parte de los fabricantes e importadores declararon una cantidad de kilos que era impracticable en realidad. No era lo que podían hacer. Decía, como es la declaración del fabricante, decía no, esta lavadora es de 25 kilos y en realidad era para 12. Y por lo tanto, cuando sacamos los primeros resultados, éramos los más eficientes del mundo, ganándole incluso a Alemania, que ellos llevaban más de 10 años habían implementado ya para lavadoras el etiquetado y nosotros teníamos mejores índices en nuestro primer año. ¿Cuál fue el problema? O que tuvimos que definir que los kilos de ropa realmente tenían que ser medidos, la capacidad de la lavadora tenían que medirse y no creerle al solicitante de la certificación. Con eso ahora es mucho más real el valor que tenemos en la eficiencia para las lavadoras. Otro caso simpático de mencionar, motores, por ejemplo. Aquí este es un caso que el etiquetado no funcionó. Todos los estudios dicen que en realidad los mercados realmente, o la industria, no se va a preocupar del etiquetado, qué tan eficiente es el producto, porque lo que ellos buscan es otra cosa. Ellos buscan que su proceso continúe y por lo tanto no se van a preocupar si el producto es o no más eficiente. Para este tipo de casos, lo mejor es implementar MEPS y así poder mover los mercados. No estaban dispuestos a pagar el incremento que significaba pasar al siguiente nivel de eficiencia por un costo mayor al producto. Por lo tanto, como ustedes saben, existen estas dos medidas que utilizamos, que las mencionaron Jaime, Marcelo,
primero etiquetado y posteriormente la aplicación de estándares mínimos. Y eso hace que efectivamente la curva se mueva. Y yo diría que eso es todo. Bueno, eso. Agradecemos a Ronnie. A continuación queremos invitar a conocer la experiencia en calidad de la medida de laboratorios de ensayo de Karin Alcota, jefe de unidad de monitoreo de organismos y laboratorios de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Hola, buenas tardes. Bueno, Karin Alcota de la SEC, de la Superintendencia. Lo que yo voy a hablar ahora va a ser bastante corto, pero es bastante técnico y en el fondo tiene que ver con lo que han mencionado varios acá, que es la calidad de la medición y en qué se basa y cómo ha aportado este proyecto de e-lighting que nos ha entregado a nosotros como regulador la posibilidad de capacitación, la posibilidad de aprendizaje, la posibilidad de conocer distintas experiencias y un poco, tomando lo que decía Ronnie, no empezar a inventar la rueda ni la pólvora, siendo que en otros países esto está bastante más adelantado y podemos aprender de ello. El proyecto básicamente tiene como objetivo proporcionar asistencia técnica a nosotros y a los laboratorios y organismos que participan dentro del sistema de certificación para desarrollar capacidades, particularmente en este caso de e-lighting y lo que viene ahora es de refrigeración, para los laboratorios de iluminación que certifican y ensayan productos acá en Chile. Entonces, la idea era apoyar los esquemas de monitoreo, vigilancia y control en Chile. Para eso viajamos a algunos profesionales de la SEC, viajamos a México, me incluyo, que tuve una muy buena experiencia con Pablo, que también les habló en la mañana, conocimos a otras entidades de certificación y fuimos escuchando y aprendiendo qué cosas podríamos ir mejorando, como por ejemplo las vigilancias de los mercados, los ensayos, conocimos instalaciones, laboratorios. Mejorar el control de la calidad para productos de iluminación y aumentar la eficiencia a través de innovaciones o técnicas específicas. ¿Cuáles eran nuestras expectativas como SEC, digamos, para este proyecto? Obviamente capacitarnos sobre lo que les mencionaba, nuevas regulaciones, procedimientos de ensayo, de no ser ni repetir, ni modificar, ni inventar cosas que están en las normativas que ocupan otros países y ya han sido probadas. Hay una práctica acá que se llama los interlaboratorios, que más adelante me voy a referir un poco a eso, procedimientos para facilitar a los laboratorios nacionales la adquisición de patrones de referencia, como por ejemplo, aquí hubo profesionales que están ahí en la foto, profesionales de la SEC que fueron a capacitarse a laboratorios de China, que obviamente China es uno de los países más avanzados en el tema de iluminación, por lo tanto, fueron profesionales de la superintendencia y del laboratorio de ensayo a conocer estas capacidades de medición y conocer cómo se realiza también en otros países las fiscalizaciones respecto de modelos de vigilancias de mercado, modelos de regulaciones en aduana, que también lo mencionó Lina en la mañana. Ahora, todo esto, y como se mencionaba también, tiene que ver con algo que se llama la infraestructura de la calidad, que nosotros hablamos harto de eso, pero se basa en 3 pilares fundamentales para nosotros, que nosotros como SEC lo utilizamos y es parte del sistema de certificación y es la base de nuestro sistema de certificación. Esto es la acreditación. Nosotros les exigimos acá en Chile a todas nuestras entidades de certificación y laboratorios de ensayo estar acreditados bajo normas internacionales. Organismos de certificación 17065, aquí hay varios representantes, y laboratorios de ensayo 17025, que pertenecen a estos foros internacionales que son IAF y LAC, que son los foros internacionales de competencias respecto de estos temas. Por otro lado, la normalización, y aquí está todo lo que ustedes conocen como las normas técnicas que
se implementan en los países a nivel internacional. En Chile, particularmente en el ámbito eléctrico y en este ámbito de la iluminación de eficiencia, se utiliza la norma IEC, pero también tenemos la norma ISO, la norma UNE, normas chilenas para etiquetado de eficiencia energética, y está por otro lado la metrología, y ahí esos son como ámbitos bien desconocidos y bien específicos. En Chile existe la Red Nacional Metrológica que nos da la trazabilidad internacional de la calidad de la medición. Entonces, cuando yo a un laboratorio de ensayo le pido que mida 1 metro, tiene que ser 1 metro, 1 metro trazado a los patrones internacionales. Cuando le pido que mida 1 watt de energía, tiene que ser trazable y tiene que ser una medición real. Entonces, este es un continuo trabajo que lo da el Instituto Nacional de Normalización a través de, que es parte de la red metrológica, es parte de este instituto, y ellos hacen la acreditación y la normalización aquí en Chile. Por lo tanto, nuestro trabajo como SEC es estar en conjunto con ellos tratando de transferir todos estos 3 pilares para que ocurran en la realidad y nosotros realmente demos certeza de que 1 metro es 1 metro, de que un bar es un bar, de que, etcétera, y todas las medidas que aquí varios deben conocer. Por lo tanto, es un sistema en que los organismos de certificación y los laboratorios de ensayo están constantemente mejorando. Y obviamente, todas estas capacitaciones que nos entrega el proyecto y todo esto de conocer nuevas experiencias es justamente para cosas tan técnicas como, por ejemplo, lograr que las calibraciones fotométricas, las lámparas patrones, factores de corrección que se incluyan en las mediciones, participar de ensayos interlaboratoriales, tanto nacionales como extranjeros, cálculos de incertidumbre, esto es muy técnico, cálculos de incertidumbre, medición, considerar otros parámetros en la medición y obviamente que todo eso va a desembocar, como decía Ronnie un poco, en ir mejorando también nuestros protocolos y nuestra reglamentación. Acá solo voy a mostrar las horas arduas de trabajo que tuvieron los profesionales en las distintas visitas que se realizaron a capacitar en conjunto con la Fundación Chile, con el Ministerio de Energía, con los laboratorios y organismos de certificación que participan dentro de este programa y que evidentemente nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando a mejorar en todo lo que es la calidad de la medición y poder dar certeza de que, como decía Ronnie, no estamos ahorrando, sino que estamos midiendo mejor y estamos realmente aportando en ese sentido al país. Así que esa es mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Karin. A continuación, seguiremos orientado al tema certificación, ahora en voz de Cecilia Simons, gerente de División de Certificación de Productos de CESME. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, muy agradecida de estar acá. La verdad es que yo lo que voy a mostrar es lo que nos tocó a nosotros como laboratorio de ensayo en participar en este proyecto. Para nosotros la verdad es que esto fue un proyecto tremendamente interesante. No todos los días tenemos la posibilidad de conocer laboratorios en el extranjero y de interactuar con jefes y encargados de laboratorios en el extranjero. Por lo tanto, para nosotros esto fue una tremenda iniciativa que la verdad es que agradecemos muchísimo. El aprendizaje que nosotros logramos de esta actividad, la verdad es que es algo impagable. Acá les voy a mostrar algunas imágenes de lo que fue para nosotros este proyecto. Bueno, acá es una imagen de nuestro laboratorio que nosotros tenemos acá en Chile. Nosotros participamos en este proyecto, bueno, que ya hemos visto que su nombre era Cambia el Foco. Nosotros la verdad es que implementamos este laboratorio acá, basándonos obviamente en los estándares internacionales, siguiendo los requerimientos que exigen las normas, en este caso las normas IEC, pero claramente para nosotros era la dificultad de no poder contrastar lo que nosotros estábamos haciendo con otros, porque claro, si bien acá en Chile había en ese minuto o hay otro laboratorio, pero la verdad es que interactuar con personas del extranjero, y más ustedes si ahí se fijan,
nuestra esfera, ¿no es cierto? Esta es una esfera integradora, fue comprada en China. Hoy día la mayor cantidad de los equipos de prueba, hoy día nosotros lo estamos trayendo de China. Entonces, para nosotros haber participado en este proyecto fue un tremendo desafío. La verdad es que una de las cosas más importantes es que nuestros laboratorios fueron evaluados y fueron de alguna forma auditados por un profesional de un laboratorio de China. Ella fue una profesional que la verdad es que hizo un tremendo trabajo con nosotros, se tomó el tiempo de revisar documentos, de revisar procedimientos, revisar registros, conversar con nuestros profesionales, y ya eso era una tremenda ganancia para nosotros, porque si bien es cierto, nosotros tal como mencionó Karin, nosotros somos auditados por el INN, acreditados por ello, también somos autorizados por SEC. La verdad es que tener la visión de un profesional del extranjero donde efectivamente lleva muchísimos años en este tema, para nosotros fue un tema tremendamente importante, y lo que logramos aprender de este proyecto, la verdad es que fue, como les digo, muy, muy importante. Tuvimos a esta profesional, Jing Wang, que nos visitó, estuvo en nuestros laboratorios. La verdad es que hizo varias actividades, obviamente visitó los laboratorios, pero como les comentaba, además se dedicó a revisar mucha documentación, a ver qué tan bien nosotros éramos capaces de elaborar procedimientos y registros. Trabajó mucho con el tema del equipamiento, con lo que se refiere a las calibraciones de los equipos, y obviamente un tema relevante era evaluar las competencias que tenían nuestros profesionales en la realización de pruebas, ¿no es cierto?, que en este caso tenían que ver con este proyecto de iluminación. Parte importante también de este proyecto, y junto claramente con la visita de esta profesional y todas las actividades que pudimos hacer en conjunto con ella acá en Chile, y tal como mencionaron también SEC, nosotros también participamos en la visita a los laboratorios. Fuimos a los laboratorios de China, fue nuestro profesional a esos laboratorios, y por ahí también voy a mostrar algunas fotos donde están, ¿no es cierto?, los profesionales trabajando. Bueno, claramente está la autoridad, que fue parte importante de participar en este proyecto, y también por ahí están nuestros profesionales que participaron y estuvieron trabajando en laboratorios, ¿no es cierto?, de China, donde se hacen estos ensayos, donde ya se hacían por muchos años. Y la verdad es que si nosotros podemos mencionar dentro de muchos de los beneficios que nosotros tuvimos con esta actividad, bueno, primero, ampliar obviamente el conocimiento de nuestros profesionales, porque claramente, si bien las normas establecen mucha información, hay mucha información en las redes, pero el interactuar con un profesional y ver cómo están haciendo las cosas, la verdad es que eso es un gran adelanto. También nosotros, a raíz de esta visita, pudimos incorporar algunas modificaciones y algunas mejoras de nuestros procesos, principalmente porque, tal como mencionó Ronnie por ahí, las normas claramente no son tan precisas y tan exactas en cuanto a cómo exactamente se tienen que hacer las cosas. Hay muchos elementos que nosotros, si bien los hacíamos, pero eran perfectamente mejorables, cosa que nosotros también introdujimos en nuestros procesos del laboratorio. Obviamente participar en forma activa en todos estos cambios en materia de eficiencia energética para nosotros es un tema tremendamente importante. Nosotros estamos en el mercado hace muchísimos años acá en Chile, pero hoy día realmente estamos viendo que el aporte que está haciendo la actividad de ensayo y de certificación respecto de un tema tan importante como la energía y el cuidado de nuestros recursos, de verdad que hoy día va por este camino. Nosotros estábamos acostumbrados, como organismo de certificación y como laboratorio de ensayo, trabajar mucho con el tema de la calidad, de la duración de los productos, de tener productos que duraran mucho tiempo, pero dejando de lado temas tan importantes como de verdad era este. Hoy día, bueno, este es un tremendo camino, es un tremendo desafío también para nosotros, y dentro de los otros beneficios, obviamente, que fuimos evaluados por expertos, ¿no es cierto?, un experto del extranjero que conoció nuestras instalaciones. Obviamente pudimos incorporar, como yo les decía, muchas mejoras en nuestra actividad de ensayo, que si bien es cierto, como yo les mencionaba, se ajustan a normas, pero las normas nunca van a ser
tan precisas para describir todas las metodologías. Obviamente, tener estos lazos de comunicación con un laboratorio en el extranjero también nos ha permitido seguir manteniendo este contacto, incorporando estas mejoras. Bueno, ahí igual nosotros fuimos colocando algunas de las fotografías. Estos son nuestros laboratorios acá en Chile. La verdad es que después de la visita y bueno, por todos estos cambios normativos que vienen, nosotros hemos hecho importantes inversiones en equipamiento, hemos estado trayendo tecnología, última tecnología, bueno, respecto a los requerimientos que están pidiendo las normas, ¿ya? Perdón, que por ahí se me había pasado una, pero creo que no me quedó ahí, pero yo la quiero mencionar, que la verdad que para nosotros como empresa, de verdad que fue un orgullo haber participado en este proyecto. Nos sentimos que el hecho que nos hayan elegido para nosotros fue un elemento tremendamente importante y justamente por todo este tema de los grandes conocimientos y todo este intercambio de información técnica que pudimos lograr con este laboratorio en el extranjero. Así que muchas gracias a Fundación por este proyecto, bueno, a SEC, al Ministerio y por habernos elegido a nosotros. Y hoy día seguimos tan interesados como en el proyecto anterior de continuar viendo el proyecto de eficiencia también en refrigeradores. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, les cuento que nos queda un último speaker. Vamos a responder algunas preguntas. Y después estás toda invitada a un cóctel en la terraza, donde puede haber un espacio para networking. Bueno, en nuestra última intervención del día, invitamos a Víctor Valivian, presidente y socio fundador de la Corporación Chilena de Normalización Electrotécnica, CORNELEC, y presidente del Comité Chileno del IEC, quien nos comentará sobre la vigilancia de mercado para la eficiencia energética. Hola, buenas tardes. Me quedó la última presentación, no tengo nada que mostrar para hacer el seguimiento, así que vamos a tratar de hacer esto, yo diría un pequeño resumen de lo que me ha tocado ver hoy día en esta fiesta de la energía inteligente. Hoy día hemos hablado de eficiencia energética y generalmente la eficiencia energética la focalizamos, ¿no es cierto?, en el consumo final, el electrodoméstico, las ampolletas, ¿no es cierto? Pero cuando miramos el proceso de producción y consumo de energía, ustedes no se imaginan la cantidad de energía que se pierde. Y ahí es el mayor potencial de eficiencia. Nuestro país, Chile, es un país rico en recursos hídricos, pero no tenemos ningún recurso fósil, por lo tanto tenemos que importarlo. En la década de los 60, 70, el 75-80% de la energía producida en el país era hidráulica, altamente eficiente. Una planta hidráulica, su eficiencia es sobre el 95%. En la década de los 80, ya con la sequía, ¿no es cierto?, empezó a aumentar la entrada de generación térmica a carbón, básicamente. No hablemos de la diésel, que esa entraba solamente en casos de emergencia, pero a carbón. Eficiencia, 51%. O sea, ustedes se imaginan lo que era quemar 100% de una fuente de energía y sacar solamente el 51%. Ya perdíamos la mitad. Después vino el gas de Argentina, los ciclos combinados, logramos llevar la generación térmica al orden del 73-74% de eficiencia, con grandes inversiones. Y digo esto porque por más que trabajemos en el tema de eficiencia, por más que trabajemos en las energías renovables, queda mucho tiempo para prescindir de los fósiles. ¿Por qué? Porque las energías renovables, como son la eólica, la fotovoltaica, son altamente eficientes, pero todavía de baja disponibilidad, o sea, no son energías permanentes. Pero dicho esto, ¿no es cierto?, entramos en el otro, la autopista, que es la transmisión. La transmisión de energía, hoy día hay tecnologías para mejorar la eficiencia, pero hoy día en la transmisión se pierde cerca del 15% de la energía, que ya perdimos 50% en la generación, si tomamos un promedio puede ser perder un 30% en la generación, perdemos un 15% en la transmisión, y luego la distribución, que es la que toman las empresas distribuidoras para llegar a nuestro hogar. Cuando nosotros participamos de la eficiencia energética, tenemos que tener conciencia que estamos participando de un porcentaje relativamente bajo que está en nuestras manos. Pero
La buena noticia es que el mejorar en ese aporte evita, al menos con la tendencia de crecimiento del consumo de energía en nuestro país, evitar una central de 200 megawatts al año. Por lo tanto, el esfuerzo que estamos haciendo en el tema de eficiencia es muy grande. ¿Quiénes somos nosotros? Voy a remontarme un poco a la década del 2000, inicio del 2000. Yo estaba en el mundo eléctrico siempre, pero en el mundo de la comercialización eléctrica, y varias empresas nos dimos cuenta que Chile tenía una debilidad en la regulación, especialmente en productos de consumo masivo. Los nuestros eran más de instalaciones eléctricas. Y decidimos unirnos para colaborar con la autoridad en buscar productos, primero seguros, porque había mucho producto falsificado en el mercado, y segundo, productos de calidad, lo que significaba igualar el mercado, es decir, para que pudiéramos competir todos en igualdad de condiciones. Recién, a mediados de la década del 2000, nos juntamos como una asociación gremial y al empezar a trabajar con la superintendencia, descubrimos que la superintendencia estaba en la búsqueda también de implementar un estándar único, que fuera ojalá un estándar utilizado internacionalmente. Y aquí vino la gran coincidencia. Ese estándar internacional es la IEC. Si ustedes saben, en el mundo hay 3 organismos que son reconocidos por la Organización Mundial del Comercio en temas de normativa. Uno es la ISO, ampliamente conocido en procesos. Otro es la ITU en temas de telecomunicación. Y el tercero, y probablemente amplio en su espectro, es la IEC en todo lo que es la electrotecnia. Y para hablar un poquito de el campo de actividades de la IEC, si me proyectas el pequeño video, son 3 minutos.
creo que queda bastante claro que la IEC está en todo el mundo electrotécnico y en toda la actividad nuestra, no solamente industrial, sino la vida diaria. Cuando ustedes van a un hospital, todo el sistema eléctrico está bajo normas internacionales. ¿Cuál es la gracia de la norma internacional? La norma internacional es una norma hecha por consenso. Participan todos los países que son miembros, del orden de 176 países con sus comités nacionales. De esos 176 hay 68 países que son miembros plenos. Uno de esos países es Chile. En la región América, los países que son miembros plenos de la IEC son Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Brasil, Chile y recientemente incorporado Perú. Por lo tanto, el potencial que tenemos como país, y estoy hablando del mundo técnico, de participar de la elaboración de la norma, y atención, porque uno dice participar, nosotros ¿qué fabricamos? Cuidado, hoy día la tecnología avanza muy rápido y hoy día nosotros somos creadores de nuevas aplicaciones. Por lo tanto, la realidad de nuestra aplicación da material suficiente para intervenir la normativa internacional. Un ejemplo, la generación fotovoltaica. Hoy día el país, a través del Ministerio de Energía, de la Corfo, tiene un programa solar fotovoltaico. Queremos convertirnos además en un referente en el uso, en la aplicación, en el desarrollo de la tecnología fotovoltaica. Pero para eso hay que participar de estos foros internacionales y estamos siendo parte de eso. Y estamos aportando con variables que no están en el resto del mundo, que están en el norte de Chile. Por lo tanto, tenemos capacidad de participar. En el tema de la iluminación, que es un tema que nos convoca, donde efectivamente Fundación Chile, el Ministerio de Energía, también como representante del sector industrial, porque al mismo tiempo nosotros de ser el Comité IEC somos la Corporación Chilena de Normalización Electrotécnica, que es una corporación sin fin de lucro y que está conformada por todos los actores del mercado que quieren incorporarse y participar. Y por lo tanto, dentro de esta corporación tenemos nosotros comités técnicos y comisiones de trabajo. Uno de esos comités es el Comité de Iluminación. Y ese Comité de Iluminación, que está formado por, yo diría, el 70% de la industria que comercializa productos de iluminación en Chile, han participado permanentemente en estos trabajos de mejorar estándares de calidad, mejorar estándares de eficiencia. Y ahí participamos con Fundación Chile. Y a raíz de esa participación tuvimos la oportunidad de tener una suerte de intercambio con México. Detrás también de la búsqueda de esta vigilancia de mercado. Porque como decía Jaime y Ronnie, hoy día nosotros tenemos una regulación que establece protocolos para certificación de productos, para certificación de calidad y de eficiencia energética. Todos esos protocolos están basados en normas internacionales, son las mismas normas que utiliza México. El problema está en que cómo hacemos que la totalidad del mercado cumpla con la normativa, de tal manera de garantizar que esos productos que salen en el mercado son todos seguros, son todos eficientes. La verdad es que la posición de la industria, la que tenía hasta antes de este proceso, eso es responsabilidad de la SEC. La superintendencia tiene la obligación de fiscalizar. Pero si esto lo llevamos un poco a los carabineros, un poco desprestigiados ahora, pero carabineros, es como tratar de pedir que exista un carabinero por habitante, para que todos estemos cuidados. Es imposible. Si la ciudadanía no coopera en la seguridad, la autoridad tampoco lo puede hacer perfectamente. Bueno, lo mismo pasa con la superintendencia. Si nosotros como industria no colaboramos con el trabajo de la autoridad en fiscalizar el mercado de tal manera de sacar los malos elementos, ¿quién lo va a hacer? En segundo lugar, ¿quiénes son los más beneficiados con controlar el mercado de una manera eficiente y de una manera además justa? La propia industria que es seria en estos procesos. Y en esta visita en México, Pablo está ahí, nos mostraban un poco cuál fue el proceso de ello. Y el primer paso fue, nosotros industria tenemos que acercarnos a la autoridad. Nosotros en Chile ya lo habíamos hecho y ahora nos acercamos mucho más a la autoridad y le dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto? Algo que con Jaime veníamos hablando ya hacía por lo menos 2 años. ¿Cuál es el problema que tiene la SEC para controlar y poder fiscalizar el mercado en general de los productos eléctricos?
En primer lugar, lo que ustedes han visto acá, ellos tienen índices que tienen que cubrir y con los grandes cubren el 80%, por lo tanto a los grandes son los primeros que van a controlar. Y yo decía, bueno, pero ¿y qué pasa con los chicos? Es que no tenemos tiempo. ¿Cómo que no tienen tiempo? Claro, porque al controlar a los grandes, el primer problema que tenemos es que la información de la cual nosotros nos servimos, que es el ingreso por aduana, más la información que cruzamos con los organismos de certificación que están en el e-declarador, no es 1 a 1. ¿Y por qué no es 1 a 1? Muchos importadores, como somos un país pequeño, con pocos actores, importan no por unidades, importan por volumen, importan por peso. Entonces a la autoridad le queda muy difícil decir entraron 1000 unidades y se certificaron 1000. Entró una tonelada, depende del peso unitario, etcétera. No es fácil. De tal manera que dijimos, hagamos el tema de la autodeclaración. Y el primer trabajo que se hizo fue justamente con la Comisión de Iluminación. Se juntaron 8 actores de los más importantes del sector de iluminación y entregaron la información transparente a través de la corporación, de tal manera que tampoco fuera una información que le llegara al competidor, a la autoridad. De tal manera que la autoridad dice, con esta información yo tengo rápidamente un cuadre, sé lo que se está certificando, tengo la confianza ahora con esta información de que ustedes están certificando correctamente y tengo el resto del tiempo para poderme dedicar a ese mercado que antes no tenía tiempo de vigilar. Ahora, esto es un proceso, no es tan automático, porque esto requiere de tiempo. La autoridad también, cuando hablamos, dijo, nosotros tenemos una inversión fuerte en una plataforma informática donde le vamos a entregar a su vez a ustedes información relevante sobre los productos certificados. Lamentablemente todos sabemos que el presupuesto de la nación lo tuvieron que estrechar, los primeros que sufren son estos proyectos que aparentan no ser tan relevantes y esto se posterga, pero seguimos trabajando en esta dinámica, ¿no es cierto?, de la autodeclaración. Otro elemento que hemos trabajado fuertemente con la superintendencia es aglutinar a la industria. Cuando la superintendencia, y creo que en alguna de las presentaciones de la SECI, si no fue hoy día, fue ayer que hubo un taller de la superintendencia, mencionaba que ellos cada vez que hacen un nuevo reglamento, cada vez que hacen un nuevo protocolo, cada vez que actualizan un protocolo, llaman a consulta pública. Y viene la industria. Y la industria sale desilusionada porque hacen sus comentarios y no pasa nada. La verdad es que muchas veces, y eso lo hemos aprendido trabajando con la superintendencia, los comentarios que vienen en forma individual de la industria normalmente son muy particulares y con fines comerciales. Por lo tanto, le cuesta mucho a la superintendencia tomar. ¿Qué es lo que hacemos hoy día a través de la corporación? Tomamos todo el aporte que puede hacer la industria y lo sintetizamos en una propuesta. El resultado que hemos tenido este año, el segundo semestre, hubieron 3 protocolos importantes o 4 que se actualizaron, uno de ellos justamente en lámparas LED, otro era en enchufes y alargadores, otro en interruptores termomagnéticos y diferenciales, y las recomendaciones que hicimos a través de estos grupos de trabajo fueron aceptadas, digamos, y tomadas en consideración en más de un 90%. Entonces también ese es un llamado. Lamentablemente no sé si aquí está toda la industria representada, la eléctrica, pero que la manera eficiente, ya que hablamos de eficiencia energética, esta es eficiencia en el trabajo frente a esta certificación de producto, a la vigilancia de mercado, es un trabajo muy estrecho y comprometido entre la industria y la superintendencia. La superintendencia, después de 6, 7 años que llevamos trabajando, entiende que la industria no somos malos. Y nosotros hoy día, después de 7 años, entendemos que la superintendencia no nos quiere cobrar multa, que no es su labor cobrar multa, es vigilar que las cosas se hagan bien. Gracias. Gracias, Víctor. Ahora vamos a hacer 2 preguntas que nos llegaron para Marcelo Padilla. La primera: ¿afectará a las empresas subir los estándares de la clasificación de la etiqueta energética de refrigeradores? La otra, al tip, es parecida. Si se aplica un nuevo estándar de eficiencia para refrigeradores, MEPS, solo se podrán vender refrigeradores muy eficientes, lo que evidentemente son más caros.
¿Esto no afectaría de forma negativa a los consumidores al solo poder elegir entre modelos costosos? El proceso para establecer un estándar mínimo no es de un día para otro. De hecho, nosotros recolectamos la información con la información de la etiqueta y en base a eso tomamos la decisión. Y como ustedes vieron en uno de los gráficos, afortunadamente el precio también de los refrigeradores ha ido bajando con el avance tecnológico. Entonces, al hacer el análisis de costo-beneficio, que se hace a nivel económico, energético, ambiental, todos los escenarios donde se establece un estándar mínimo son positivos tanto para el país como para el consumidor. Entonces eso es un primer paso. Y cuando aumentamos las categorías o la actualizamos, también estamos en el mismo proceso. La idea no es que suban los precios, por eso se hace la evaluación y también se somete a consulta pública por si hubiese algún tipo de observación. La idea no es que el consumidor pague más, pero también es importante hacer notar que con la eficiencia energética lo que estamos haciendo es que este costo poco superior se paga en el tiempo. Y efectivamente, al final del ciclo de vida de un producto, sale más económico un producto más eficiente, que puede ser más caro ahora, pero que en el tiempo sale más beneficiado el país, el consumidor y el medio ambiente con productos más eficientes. Gracias. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron hoy. Fue un día muy provechoso para levantar miradas sobre avances, brechas y oportunidades del país en torno a la eficiencia energética. Los dejamos invitados para mañana, donde miraremos hacia el futuro y seguiremos soñando y trabajando por un Chile líder en eficiencia energética. Están invitados también a un cóctel en la terraza para los que quieran participar.